reacciones. Buenos días, Raúl. Buenos días. Serán 6 años cuando se dicte el fallo desde que nosotros planteamos la demanda ante la Corte. Se hizo un trabajo muy serio, muy riguroso, como pudo apreciarse cuando la fase oral hace un año. Yo creo que no solo la razón ha asistido en todo momento, sino que además hemos sabido sustentar. Espero que el fallo, y confío en que el fallo significará terminar un tema limítrofe, el último tema limítrofe, el anterior fue el acuerdo de límites marítimos con el Ecuador, y que a eso permita profundizar una integración que es necesaria, conveniente para ambos países. Esa es mi apuesta y eso es lo que creo que va a ocurrir. Señor García Belaunde, y probablemente en esta etapa, hasta el 27 de enero, que es la fecha en que se anunciará el fallo, va a haber especulaciones, va a haber probablemente trascendidos, personas que dicen tener información que el fallo iría en este u otro sentido, la prensa principalmente. ¿Qué posibilidades hay que se filtre algo de lo que se contempla en ese fallo? Bueno, nunca hemos sabido que se haya filtrado las líneas, siquiera las líneas maestras de un fallo, no digo ya el fallo, sino siquiera las líneas maestras. Quizás lo más llamativo fue el último caso que vimos de Nicaragua-Colombia, cuando aparentemente en las primeras media hora de lectura del fallo daba la impresión de que Colombia podía ganar el fallo, recibir el fallo a su favor, y al final terminó siendo un fallo que favorecía en lo fundamental a Nicaragua. Yo recuerdo haber visto que unas expresiones en ciertos diarios chilenos respecto a eso. O sea que no hay ninguna... Casi es imposible imaginar eso. Sí, ahora, como en otras oportunidades, embajador, sería recomendable, y como se ha hecho también aquí, desde Palacio de Gobierno, desde la Cancillería, convocar a líderes políticos para de alguna manera establecer un orden en el que el 27 de enero pues recibamos ese fallo en un ambiente coordinado, en un ambiente claro en esos términos, de todos acompañando a la posición de la Cancillería y el gobierno peruano. Sí, mire, yo creo que en ese sentido el actual gobierno, que ya recibió muy avanzado el proceso, ya toda la fase oral escrita había concluido, se concentró primero en la fase oral, pero sobre todo en crear las condiciones para que el fallo fuera recibido en un ambiente de serenidad, de tranquilidad y mirando hacia el futuro. Y eso hay que mantenerlo. Creo que se ha hecho una buena labor en ese sentido en los últimos años, en los últimos 2 años, y ese espíritu no debe amainar. Sí, hace poco ha habido una reunión de intelectuales, estudiosos, historiadores peruanos, chilenos, aquí en Lima, donde se señalaban 2 cosas. La primera, que en realidad continúe todo este espíritu de aceptar los resultados del fallo por ambas partes, y no solamente por especialistas, sino fundamentalmente por los gobiernos y las propias cancillerías. Y lo segundo, se mencionó, tanto por peruanos como por chilenos, que aquí había de todas maneras una resonancia particular en Bolivia. Es decir, que Bolivia ha puesto también atención al tema, primero porque quiere presentar una solicitud una demanda ante la Corte, pero en segundo lugar porque siente que cualquiera de las soluciones entre Perú y Chile de alguna manera le concierne. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que el tema de Bolivia en La Haya es absolutamente diferente. Es un tema planteado por Bolivia en el sentido de que Chile habría incumplido algunas obligaciones de sentarse a negociar una salida soberana. Yo vería que eso es muy distinto, no le veo mucho punto de contacto, más allá de que hay el tema mar de por medio, pero es muy difícil de extrapolar. Cada fallo tiene sus propios méritos y su propia naturaleza. Que el fallo significará terminar un tema limítrofe, el último tema limítrofe, el anterior fue el acuerdo de límites marítimos con el Ecuador,
y que a eso permita profundizar una integración que es necesaria y conveniente para ambos países. Esa es mi apuesta y eso es lo que creo que va a ocurrir. Señor García Belaúnde, y probablemente en esta etapa, hasta el 27 de enero, que es la fecha en que se anunciará el fallo, va a haber especulaciones, va a haber probablemente trascendidos, personas que dicen tener información que el fallo iría en este u otro sentido, la prensa principalmente. ¿Qué posibilidades hay que se filtre algo de lo que se contempla en ese fallo? Bueno, nunca hemos sabido que se haya filtrado las líneas, siquiera las líneas maestras de un fallo, no digo ya el fallo, sino siquiera las líneas maestras. Quizás lo más llamativo fue el último caso que vimos de Nicaragua-Colombia, cuando aparentemente en las primeras media hora de lectura del fallo daba la impresión de que Colombia podía ganar el fallo, recibir el fallo a su favor, y al final terminó siendo un fallo que favorecía en lo fundamental a Nicaragua. Yo recuerdo haber visto que unas expresiones en ciertos diarios chilenos respecto a eso. O sea que no hay ninguna... Casi es imposible imaginar eso. Sí, ahora, como en otras oportunidades, embajador, sería recomendable, y como se ha hecho también aquí, desde Palacio de Gobierno, desde la Cancillería, convocar a líderes políticos para de alguna manera establecer un orden en el que el 27 de enero pues recibamos ese fallo en un ambiente coordinado, en un ambiente claro en esos términos, de todos acompañando a la posición de la Cancillería y el gobierno peruano. Sí, mire, yo creo que en ese sentido el actual gobierno, que ya recibió muy avanzado el proceso, ya toda la fase oral escrita había concluido, se concentró primero en la fase oral, pero sobre todo en crear las condiciones para que el fallo fuera recibido en un ambiente de serenidad, de tranquilidad y mirando hacia el futuro, y eso hay que mantenerlo. Creo que se ha hecho una buena labor en ese sentido en los últimos años, en los últimos 2 años, y ese espíritu no debe amainar. Sí, hace poco ha habido una reunión de intelectuales, estudiosos, historiadores peruanos, chilenos, aquí en Lima, donde se señalaban 2 cosas. La primera, que en realidad continúe todo este espíritu de aceptar los resultados del fallo por ambas partes. Esa es mi apuesta y eso es lo que creo que va a ocurrir. Señor García Belaúnde, y probablemente en esta etapa, hasta el 27 de enero, que es la fecha en que se anunciará el fallo, va a haber especulaciones, va a haber probablemente trascendidos, personas que dicen tener información que el fallo iría en este u otro sentido, la prensa principalmente. ¿Qué posibilidades hay que se filtre algo de lo que se contempla en ese fallo? Bueno, nunca hemos sabido que se haya filtrado las líneas, siquiera las líneas maestras de un fallo, no digo ya el fallo, sino siquiera las líneas maestras. Quizás lo más llamativo fue el último caso que vimos de Nicaragua-Colombia, cuando aparentemente en las primeras media hora de lectura del fallo daba la impresión de que Colombia podía ganar el fallo, recibir el fallo a su favor, y al final terminó siendo un fallo que favorecía en lo fundamental a Nicaragua. Yo recuerdo haber visto que unas expresiones en ciertos diarios chilenos respecto a eso. O sea que no hay ninguna... Casi es imposible imaginar eso. Sí, ahora, como en otras oportunidades, embajador, sería recomendable, y como se ha hecho también aquí, desde Palacio de Gobierno, desde la Cancillería, convocar a líderes políticos para de alguna manera establecer un orden en el que el 27 de enero pues recibamos ese fallo en un ambiente coordinado, en un ambiente claro en esos términos, de todos acompañando a la posición de la Cancillería y el gobierno peruano. Sí, mire, yo creo que en ese sentido el actual gobierno, que ya recibió muy avanzado el proceso, ya toda la fase oral escrita había concluido, se concentró primero en la fase oral, pero sobre todo en crear las condiciones para que el fallo fuera recibido en un ambiente de serenidad, de tranquilidad
y mirando hacia el futuro, y eso hay que mantenerlo. Creo que se ha hecho una buena labor en ese sentido en los últimos años, en los últimos 2 años, y ese espíritu no debe amainar. Sí, hace poco ha habido una reunión de intelectuales, estudiosos, historiadores peruanos, chilenos, aquí en Lima, donde se señalaban 2 cosas. La primera, que en realidad continúe todo este espíritu de aceptar los resultados del fallo por ambas partes, y no solamente por especialistas, sino fundamentalmente por los gobiernos y las propias cancillerías. Y lo segundo, se mencionó, tanto por peruanos como por chilenos, que aquí había de todas maneras una resonancia particular en Bolivia. Es decir, que Bolivia